Hola, Bryce. ¿Me Hola, muy oyes? buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Se nos oye bien? Sí, sí, perfecto. Sí, perdona un poco el retraso porque hemos tenido algunos Nada, nada, problemillas técnicos y nada, bueno, nada. ante todo darte las gracias porque estés un ratito con nosotros. Bueno, pues estamos conectados los alumnos de los ciclos formativos de desarrollo de aplicaciones web y de multiplataforma, ¿vale? En el Centro Virgen Genial. de Gracia de Puerto Llano. Muy bien. Y nada, bueno, pues bueno, lo primero cuéntanos un poco, pues quién eres, ¿no? ¿Quién es Bryce? ¿A qué te dedicas? Y lo que tú Vale. quieras, contarnos. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, joder, que es un honor. Al final, si alguien al final tiene en cuenta o le da importancia a lo que yo hago, pues de verdad que lo agradezco muchísimo. Bueno, ¿quién soy yo? Básicamente, pues bueno, mi nombre es Bryce Moure, me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles. A día de hoy llevo trabajando un poco más de 11 años, pasé por diferentes fases, diferentes empresas, diferentes consultoras y hace 7 pues decidí montar mi propia empresa, que es lo que se conoce hoy en día como Mouredev. Mouredev se dedica a desarrollar aplicaciones móviles, se dedica a emprender otros negocios, otras propias ideas, pero quizás el punto de inflexión social fue cuando decidí empezar a crear también contenido. Y esto fue hace 3 años y medio más o menos. Volví a mi ciudad natal, porque yo he estado viviendo fuera más de 11 años, pero bueno, en el momento que ya empiezas a ganar pues, ciertos clientes o cierta estabilidad, también llega el momento de empezar a tomar decisiones que te beneficien a ti ante cualquier cosa, ¿no? Y yo básicamente quería volver al lugar donde me crié porque tengo familia, tengo amigos y no tenía la necesidad de estar en un sitio fijo trabajando porque, bueno, hoy en día el trabajo remoto como que ya es algo mucho más habitual gracias, entre comillas, a la pandemia, pero hace más años no. Y yo, por fortuna, sí que podía permitirme eso. Entonces, bueno, volví a mi ciudad, es una ciudad de 15.000 habitantes, no hay empresas tecnológicas, no hay comunidad, que es algo que a mí me importa mucho. Entonces, directamente me vine un poquito arriba, ¿no? Y dije, pues bueno, la comunidad voy a intentar formarla yo de alguna manera. Y eso comenzó subiendo diferentes vídeos, diferentes tutoriales a YouTube y bueno, hasta lo que es a día de hoy, que ya ha crecido un poquito más y al final lo que empezó en YouTube pues ya fue pasando a otras redes sociales y a diferentes negocios que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Sí, sí, te has convertido en un referente, ¿no? En un referente, bueno, a nivel nacional por lo menos, ¿eh? No lo sé eso, pero bueno, por lo menos sí que creo que la labor divulgativa o en cierto modo el intentar devolver e intentar ir de la mano con la comunidad es algo muy importante y es algo que ayuda enormemente y que creo que diferencia enormemente a nuestra profesión, que sí que hay profesiones más cerradas, pero yo lo que me he ido dando cuenta con el tiempo es que es muy importante estudiar, es muy importante también a la par formarse por diferentes medios y también muy a la par estar en contacto con esa comunidad de la que aprendemos todo. Nos pasamos el día googleando y esos conocimientos están ahí básicamente porque alguien ha decidido, venga, voy a crearme un blog y lo voy a poner ahí o voy a subir un vídeo. Entonces sí que con el paso de los años he ido entendiendo que, venga, yo también quiero formar parte de eso básicamente y por eso empecé a subir contenido. Y bueno, ¿qué recomendaciones le darías bueno, a nuestros alumnos, ¿no? Que pronto se van a incorporar al mundo laboral, ¿no? ¿Qué opciones pueden encontrarse? ¿Qué perfiles serían a lo mejor los más demandados? No sé. Las opciones a día de hoy, con todo lo bueno y todo lo malo, creo que son infinitas. Creo que estamos en un momento buenísimo. Hay un montonazo de oportunidades. Esta es la parte bonita, ¿no? Es decir, hay muchísimo trabajo, somos un sector prácticamente sin paro directamente, pero bueno, es un sector también exigente y por la contra es un sector que nos obliga a estar continuamente renovándonos, ¿no? Ya digo, es muy bonito, se puede llegar a grandes trabajos, se puede crecer en cierto modo rápidamente, pero no perdamos el foco de que no llega el decir, vale, yo ya he conseguido mi primer trabajo o no lo he conseguido y que eso tampoco nos desanime. Creo que de lo que
más peca o que es más habitual en el sector son los llamados pues síndrome del impostor, burnout. Llegamos a una empresa, pensamos que somos unos cracks y de repente nos vemos y decimos, ostras, yo que pensaba que controlaba tanto y ahora no tengo ni idea. Es un sub y baja constante. Entonces, sobre todo, creo que debemos también tener mucha templanza, mucha introspección sobre nosotros mismos a la hora de entender de, vale, yo estoy en un sitio concreto, voy a tener dificultades porque las vas a tener. Yo cuento siempre mis propias vivencias, que yo directamente en mis estudios pues creo que era una persona que sacaba buenas notas o que le iba bien. Entonces, bueno, como que eso también te ayuda, ¿no? Llegué a trabajar a la primera empresa y jova, de verdad, me sentí el tío más inútil del mundo, porque sí que es cierto que tú aprendes muchas cosas, pero después también tienes que saber cómo ir empleando todo esto. Y lo importante es que si tú has estudiado, si tú has sacado adelante unos estudios, un curso, lo que sea, ese conocimiento siempre está ahí. Eso nunca lo vas a perder y siempre te va a servir para algo. Lo que pasa es que muchas veces nos sentimos intimidados porque hay gente que no tiene nada que ver estudiar con llevar a cabo esos estudios dentro de una empresa. Entonces siempre tenemos esa sensación, o por lo menos inicialmente, de que me he preparado bien, no me he preparado bien, vale, siempre tenemos esa duda. Yo creo que todo el mundo ha pasado por eso. No creo que nadie haya entrado en su primer trabajo y haya dicho, genial, esto es todo lo que estudié, esto es cómo lo voy a emplear y todo hacia arriba. No, es decir, vamos a pasar por mejores y peores etapas. Por resumirlo mucho, paciencia y siempre tener en mente tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir estudiando, y lo que hoy yo lo siento como un fracaso absoluto muchas veces, mañana ya no lo va a ser así y dentro de un mes va a volver a ser un fracaso y después va a dejar de serlo. Bueno, creo que al final lo que tenemos que pensar es que forma, en cierta parte, es, digamos, no sé cómo decirlo bien, pero digamos que es el sentimiento que tiene la propia industria, ¿no? Que nos lleva por unos caminos de muy sub y baja y que a veces parece que no tenemos claro dónde está esa luz ahí al final del camino, pero que siempre acaba estando. De verdad, mucha paciencia, mucho seguir hacia adelante, mucho intentar apoyarse en toda la gente que tengamos a nuestro alrededor, y que ya lo estaréis comprobando, los que lleváis un año o los que ya estáis acabando. Supongo que no tiene nada que ver cómo arrancasteis o ciertos problemas que podían ser muy ambiguos y que decimos, es que leches, yo no sé qué estoy haciendo, estoy copiando código, estoy viendo que aparecen aquí cosas, pero nadie sabe cómo funciona verdaderamente, y esos son conocimientos que poquito a poco, algo que nos parecía súper ofuscado, súper oscuro, seguramente con el paso del tiempo, unas veces días, semanas, meses o años, porque cada conocimiento dentro del mundo de la propia ingeniería de software pues pueden llevar más o menos tiempo, acabamos llegando a ese momento en el que decimos, ok, ya entiendo de qué va esto, y nos vamos a encontrar con esas cosillas poquito a poco y una tras otra. Así que de verdad, mucha paciencia y sobre todo no perder la calma e intentar seguir siempre hacia adelante, porque mi propio ejemplo, yo lo pasé mal, vamos a ser sinceros, y no lo pasé mal solo una única vez, pero aquí estoy, ¿no? Llevo viviendo de esto y llevo tirando hacia arriba año tras año, y por suerte he conocido a muchísima gente del sector, he trabajado con muchísima gente y todo el mundo ha pasado por lo mismo y todo el mundo sigue ahí. Quiere decir que si os sentís mal al principio, no quiere decir en ningún momento que sea una limitación que vosotros o vosotras tengáis, simplemente forma parte casi del día a día. A mí me gusta soltar esto como muy rápido, porque creo que a veces también está bien el mostrar esa parte quizás menos bonita, pero que de verdad tiene ese final feliz, ¿no? Que al final siempre acabamos llegando a algo que nos acaba reconfortando. Sí, pero está bien que nos cuentes sobre esto, porque además es una pregunta que tienen varios alumnos, sobre todo cómo tolerar la frustración, ¿no? Sobre todo al principio, cuando te incorporas en este tipo de trabajo y, por ejemplo, te cambian de proyecto, te cambian de tecnología, tienes que
tener una autonomía brutal en muchos casos para empezar a producir rápidamente en una tecnología que no conoces, sobre la que no tienes bases. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Entonces, trucos, si nos puedes contar alguna experiencia, porque este tipo de cosas sí que son las que más nos preocupan, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en esto. Sí, y aparte, yo creo que en el momento que tú llegas a trabajar, tú vas a venir con una dinámica cuando empiezas a trabajar vas a llegar con una dinámica pues que igual es propia del estudio que tú estás realizando, pero la dinámica en la empresa es diferente, y si aún queremos especializar más, en cada empresa igual es diferente. Vas a tener que trabajar con compañeros y compañeras, vas a tener pues ciertos jefes de proyecto, vas a tener ciertos requisitos, y eso es un mundo. Es decir, hay sitios mejores, hay sitios peores, hay mejores compañeros, hay peores compañeros, pero que en cierto modo sí que tenemos que ir adaptándonos. Y que parece una tontería, pero el llevar una semana, 2 semanas, un mes trabajando, ya cuando empezamos lo vemos como algo súper lejano, y vemos a esa gente como que ya está por encima de nosotros, y igual simplemente lleva un poquito, pero ya se ha adaptado a ese ritmo de trabajo. Así que siempre mucha calma, apoyarse en la gente, de verdad. La gente con la que empecéis a trabajar ha vivido lo mismo que estáis viviendo vosotros. Así que directamente siempre intentar apoyarse en esa gente, pedir ayuda, también intentar por otra parte ser autosuficientes. Me refiero que no nos acostumbremos a que nos den todo hecho. El mundo de la programación es un mundo en el que pasamos media vida peleando contra algo a ver si aparece una solución, y el bug que hoy no somos capaces de resolver, pues nos vamos a tomar un café o nos damos un paseo, y después parece que mágicamente se nos viene una idea a la cabeza y lo acabamos resolviendo. Bueno, intentemos pelear, porque yo creo que también el buen profesional es el que por lo menos lo intenta. Tampoco lo tenemos que ver como, vale, lo intento, no lo consigo, qué tonto soy. De verdad que no. De verdad que es lo más habitual del mundo y por lo que vamos a pasar. Así que siempre intentarlo, pelearos. ¿No sale la solución? Tranquilos. Habláis con cualquier compañero que tengáis en el trabajo. Puede que tampoco tenga la solución o puede que sí. Pero de lo que os va a servir eso es que en ese error seguramente ya no volváis a caer. Y al final, error tras error, tras error, tras error, al final es esa persona que tiene cierta expertise y que ha aprendido, lamentablemente o por fortuna, a base de errores. Y eso muchas veces lo único que te da esa capacidad es que pase el tiempo. No vale para nada, entre comillas, igual a veces tenemos clarísimo, pues mira, yo me sé este manual de 6.000 hojas de este lenguaje, soy capaz de recitarlo. Va a haber que llevarlo a la práctica. Igual que seguramente muchas veces solo con llevar a la práctica también necesitas esa base más teórica. Y eso poquito a poco lo vamos a ir ganando. Yo lo que siempre recomiendo es eso, ante todo, calma y paciencia, y nunca me meto en temas técnicos porque creo que al final es de lo que más flojeamos, o creo que al final es donde yo he visto fallar tanto a mí mismo como a más gente. Es decir, es que me apuro, es que te estás exigiendo demasiado, y lo único que no estás teniendo en cuenta es que hace falta un tiempo para llegar a ciertos resultados, y la programación no es una disciplina en la que esos resultados muchas veces vengan automáticamente. No es algo que se aprenda en 2 días, ni mucho menos. Sí que simplemente dejar pasar el tiempo y siempre tener esas ganas de seguir tirando hacia arriba. Yo creo que con eso, o por lo menos es a mí lo que siempre me ha movido, el ser inquieto, el tener ganas de querer aprender, muchas veces el no rendirse, o rendirse a veces, pero acabar entendiendo que, vale, me he rendido, pero quizás borra todo eso y vuelva a empezar, y poco a poco tiras hacia adelante, de verdad, de verdad, de verdad. Y bueno, pues también si quieres contarnos un poco, pues qué opciones, aparte de ir a una empresa, por ejemplo, tú a partir de 2015, ¿no?, decidiste ser freelance, y bueno, pues hablar un poco que además de trabajar en una empresa, pues hay otras opciones, y si recomendarías, por ejemplo, evidentemente, un tiempo de aprendizaje en distintas empresas antes de dar un salto, en el caso de que se lo planteasen, en fin, pues un poquito sobre eso.
A ver, a día de hoy tenemos muchísimas opciones, tanto a nivel tecnológico como de tipo de empresa, como por nuestra propia cuenta. Es decir, tenemos empresas más grandes, tenemos empresas mucho más pequeñas, tenemos startups, tenemos consultoras, es decir, ahí habrá de todo y muchas veces no hay esa respuesta concreta. Yo lo que os diría es que os sintáis predispuestos y abiertos a experimentar cualquier tipo de empresa, porque obviamente tú no vas a saber si quizás lo que a ti te gusta más es trabajar para una startup con un proyecto muy propio o trabajar para una empresa más estilo consultoría, que vas a tener quizás muchos proyectos, que va a estar saltando de uno a otro y eso quizás te va a abrir la mente de cara a más tecnologías, a migrar muchas veces de equipo, vas a tener un poquito de todo. En mi caso, yo os cuento rápidamente por qué acabé tomando esta decisión. Yo quería empezar a realizar aplicaciones móviles y sí que es cierto que las empresas por las que yo he estado no era algo tan habitual. A día de hoy, pensar que estábamos en 2014, 2013, cuando a mí me empezó un poco a picar esa curiosidad por las aplicaciones móviles y era algo que no se hacía, por lo menos en las empresas en las que yo estaba o que se hacía de una forma como muy, no sé, muy menor dentro de los equipos en los que yo había trabajado. Me empecé a interesar por eso y directamente lo que hice es, vale, yo ya tengo cierto conocimiento a nivel de programación general o en otras plataformas o tecnologías, pues voy a empezar por mi cuenta a ver de qué va todo esto. En mi caso, lo que me funcionó es que ya tenía un background importante a nivel de estudios y a nivel de, digamos, también experiencia laboral. Y eso, en mi caso, me funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque también me permitió, de forma autodidacta, decir, ok, yo estudiando nunca me mostraron nada de aplicaciones móviles como tal, trabajando tampoco, pero con el tiempo también te vas dando cuenta que, bueno, este lenguaje es prácticamente igual que este y después tener que migrar a otro tampoco es muy difícil y si sé hacer web, pues seguramente apps, la mitad va a ser parecido. Entonces son cosas que a mí sí que me sirvieron muy bien. Al margen de todo el punto tecnológico, creo que yo no me hundí directamente al emprender por el hecho de que también conocía el sector. Es decir, ya no era el punto de decir puedo emprender a nivel tecnológico o yo me voy a mi casa y soy capaz de elaborar alguna aplicación. El emprender es complicado por el hecho de que una persona que sea un 10 tecnológicamente, seguramente para emprender lo va a tener difícil. ¿Por qué? Porque aquí ya entran muchísimas más cosas. Ya entra la capacidad que tienes tú de gestionarte, la capacidad que tienes de comunicarte, la capacidad que tienes de conocer cómo funciona el sector, cómo te tienes que mover dentro del sector y cómo tienes que negociar con el sector. Y casi lo más importante, que es la capacidad que tú tienes de administrar dinero. Básicamente, si tú eres capaz de administrar una empresa y su dinero, pues al final trabajamos, entre comillas, por dinero porque necesitamos comer y pagar un techo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. ¿Qué hice yo por mi parte? Vale, la parte tecnológica, en cierto modo, tenía solvencia. La parte de conocer el sector, gracias a que yo trabajé 5 años para diferentes empresas, pues poquito a poco fui absorbiendo ese conocimiento. ¿Dónde flojeaba yo más? Comunicación, finanzas, bueno, toda la parte. Eres autónomo, ¿no? Entonces el autónomo tiene que hacer absolutamente todo. Y esa es la parte que yo menos clara tenía. Entonces, digamos que mi paso, o cuando yo intenté dar el paso hacia el emprendimiento, el freelancing o el autónomo, como lo querráis llamar, lo que hice es hacer mucho foco vale, de que no tengo absolutamente ni idea de esto y de esto. Y en paralelo, mientras yo ya trabajaba en una empresa privada, pues intentar formarme todo esto. Fue una época también dura porque, digamos que yo tenía que seguir trabajando, no podía directamente de la noche a la mañana decir, lo dejo todo, me voy a mi casa y a ver si aparece alguien que me quiera contratar. Eso no funcionaba así. Entonces fue una época dura porque me tiré meses trabajando toda mi jornada, llegando a casa, estudiando, fines de semana, hasta deshoras, durmiendo muy poco tiempo, para, digamos, llegar al momento en el que más o menos tienes todo atado. También algo que me funcionó muy bien es la filosofía de un negocio no tiene por qué arrancar
en un mes, ni en 2, ni en 3, e incluso ni en un año, fue el decir, venga, necesito ahorrar el dinero suficiente como para dar el paso y que al mes no consiga ningún trabajo, no consiga nadie que sea capaz de pagarme nada y yo tenga que volver al punto otra vez de inicio. Eso no me valdría para nada. Entonces, digamos que intenté hacer bastante foco en esa preparación de todas las disciplinas donde yo no tenía ni idea y, por otra parte, el guardarme ese dinero por lo menos para decir, mira, puedo comer y pagar un alquiler de alguna manera, aunque sea compartiendo con 10 personas. Pues, ok, tengo eso, pues también me fue permitiendo dar esos pasos. Y la realidad es que no me equivocaba. Los primeros meses, pues, nadie llama a tu puerta automáticamente y menos nadie llama a tu puerta para pedirte desarrollar aplicaciones móviles, ¿no? Porque yo todo mi background o la forma en la que tenía de, digamos, argumentar que podía hacerlo, era todo en tecnologías que no tenía nada que ver con las aplicaciones móviles. Yo llegué a pasar por aplicaciones de escritorio, por backend, por web y mi último puesto de trabajo fue como arquitecto de software en Java, ¿vale? Nada que ver, ¿no? En cierto modo con las aplicaciones móviles. Entonces sí que poquito a poco lo que yo hice fue crearme mis propios proyectos y a raíz de eso ir generando también un portfolio, que creo que es algo muy importante, que a día de hoy se valora mucho. Por un lado el título y por otro lado que tú seas capaz de demostrar que de verdad tienes esos conocimientos. Y una gran forma de demostrarlo es, vale, yo tengo un GitHub, yo he creado este proyecto. No tienes que llegar con un Facebook a una empresa y decir, mira, es que yo creé esto, que es una aplicación de 10, contrátame porque soy un genio. No. Es decir, un portfolio puede ser que te has hecho una aplicación de una calculadora. Es decir, que es algo como muy típico, pero que ya has sido solvente en algo de cara a llevar a cabo tus conocimientos. Entonces, yo he ido generando por una parte mis estudios y por otra parte ese portfolio y poquito a poco pues fueron apareciendo las oportunidades, pero sí que es cierto que hasta que una empresa decidió contratarme para crear una aplicación móvil, que es lo que yo buscaba, pues pasó algo menos de un año. El resto tuve que trabajar en webs, en aplicaciones de escritorio, en otras tecnologías que yo podía avalarme en cierto modo y después en mis proyectos propios y poquito a poco pues fue apareciendo de verdad a lo que me quería dedicar. Es importante que nos cuentes todo eso porque claro, muchos de nosotros conocemos tu imagen actual, pero claro, esto no llega de la nada, esto requiere un esfuerzo, requiere una formación, requiere un software de calidad, que eso es importante pues eso, formarse bien y porque si no la deuda técnica es horrible en un trabajo, entonces... Totalmente. Entonces es importante que resaltes todo eso y nos hables de eso porque claro, no es... Bryce es así, pero por todo lo que llevas trabajado durante muchos años. Y bueno, pues eso, destacar eso, que la formación es importante. Pues yo por mi parte, no sé si bueno, pues pasará a la gente, ¿no? Para que te pregunte lo que cada uno quiera, ¿no? Claro, sin miedo. Tenemos algunos problemas técnicos, lo que te he comentado, entonces, bueno, pues a ver cómo lo podemos hacer. Las personas que, como tenemos problemas para conectarnos y desconectarnos, pues las personas que quieren preguntar pueden entrar y preguntar, porque estamos retransmitiendo, estamos proyectando en la clase para no conectarnos todos a la vez y entonces, bueno, pues lo podemos hacer así, ¿vale? Y los profesores que están conectados, que quieran preguntar, pues Fernando, que es el profesor de dispositivos móviles, tenía algunas preguntillas. Hola, buenos días. Mutea tú, Isabel. Segundillo. El audio. Hola. No sé si me escucha bien. Tengo problemas técnicos y no sé si se me escucha bien. Sí, se te oye muy bien. Lo primero, agradecerte que nos dediques tu tiempo, eso es lo primero. Y también agradecerte tu trabajo, del que todos de algún modo hemos consultado alguna vez. Así que, bueno, agradecértelo, ¿de acuerdo? Y también preguntarte por mis alumnos, porque ahora acaban, yo soy profesor, me llamo Fernando, soy profesor de desarrollo web y desarrollo de móviles. De aquí salen con una formación más o menos básica. Han visto Android con Kotlin y tal, han visto Unity, en desarrollo web han visto pues Laravel, Angular, han visto una formación
lo más profunda que hemos podido, pero básica dentro de lo que cabe. Entonces sí nos gustaría que nos indicaras un poco, o que les indicaras a ellos, qué formación deberían seguir, o por dónde van los tiros en la tecnología, si tienen que mirar alguna tecnología o un framework tipo Flutter, Ionic, Swift, o Node, o no sé, por dónde van los tiros, un poco, que les indiques un poco por dónde van los tiros. Muchas gracias de nuevo. Nada, muchas gracias. Vamos a por así. Nada. Vale, a ver, sobre las tecnologías que estaban preguntando y por dónde tirar. Yo diría básicamente que con las tecnologías que habéis nombrado ya son tecnologías actuales, son tecnologías de mercado. Si os tranquiliza, yo estudiando no llegué a ver prácticamente nada de lo que estuviese utilizando en el mercado. También he de decir que no es necesariamente malo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos estudiando muchas veces lo que estamos intentando, como decía vuestro profesor, es obtener una base. La base va mucho más allá de conocer el lenguaje al 100%. Yo lo explico siempre de esta manera, que el buen programador no es el que conoce el lenguaje Java o el lenguaje C# o el lenguaje Python o el lenguaje JavaScript de cabo a rabo. El buen programador es el que sabe que aquí va un if y aquí va un for, ¿vale? Y entonces ahí ya estamos hablando de conceptos muchísimo más abstractos que conocer el lenguaje de programación en sí. Así que, si vosotros ahora llegáis a una nueva empresa o os interesa una tecnología en concreto y decís, vale, yo en esta tecnología no me puedo meter porque quizás el lenguaje que yo he aprendido es JavaScript y esta tecnología utiliza Dart, me da igual. No importa, es decir, al final vuestra base os va a servir para meteros en cualquier lenguaje a día de hoy. Obviamente no va a ser algo automático, pero sí que con el paso del tiempo cada vez va a ser más automático. Va a llegar un momento en el que digáis, aparece un nuevo lenguaje, no me importa, no sé cómo se escribe un if, pero sé que aquí tengo que escribir un if. Pues eso es lo importante. Ya miré a Google, ya miré a la documentación y ya buscaré cómo es la sintaxis de ese if. Así que ya digo que lo primero, que no os preocupe eso. Si de verdad aparecen tecnologías o que quizás no hayáis dado o que os obliguen a ir por un camino que no tengáis tan claro. Eso ya, para empezar, la base nunca la vais a perder y nunca vais a haber estudiado algo en vano, en cierto modo. Sobre tecnologías hacia las que ir, casi me reitero con lo que empecé. Estamos en un momento tan bueno que creo que podemos abusar un poco y decir, ¿qué es lo que más me interesa? Web, pues me voy a web. ¿Qué es lo que más me interesa? Data Science, pues me voy a Data Science. ¿Qué es lo que más me interesa? Inteligencia artificial, me interesa mobile, me interesa lo que sea. Casi intentaría ir por eso. ¿Por qué? Porque dado que también es una profesión que frustra, como yo os he dicho, creo que tendremos que intentar también perseguir algo que nos guste, ¿no? Es decir, está claro que cuanto mejor lo pasemos en nuestro trabajo, cuanto más nos orientemos a algo que verdaderamente nos gusta, pues seguramente más fácil nos va a resultar seguir creciendo. Por ejemplo, a mí, a día de hoy, pues no me gustaría hacer aplicaciones de escritorio, por decir algo. Es decir, eso es una tecnología pues, que no me llama mucho la atención. Y me he ido precisamente hacia mobile, ¿vale? Eso que me ha ayudado a decir, vale, estoy haciendo verdaderamente lo que quiero o estoy persiguiendo algo lo que quiero. No quiere decir que os interesa el Data Science y vuestro primer trabajo vaya a ser de Data Science, pero sí que os diría que no tengáis miedo en ir persiguiendo poquito a poco eso. Empezaréis a trabajar o vuestras primeras ofertas o lo que sea, pues digamos la posibilidad de decisión va a ser más pequeña, pero en ningún momento os va a limitar vuestro futuro. Os acabo de contar cómo yo he pasado por muchas plataformas, muchas tecnologías y muchos puestos de trabajo y al final me he ido yendo hacia algo que me interesa. Y esto no quiere decir que yo ahora mismo tengo 34 años, no quiere decir que dentro de 2 años vaya a estar haciendo mobile. Igual si dentro de 2 años digo, ostras, pues qué guay esta tecnología que yo que sé, pues seguramente me lancé. He pasado creando juegos, también me he puesto a crear, una vez me apetecía y dije, pues, y no, os juro que me puse a hacer juegos viendo 3 tutoriales, mal hechos, ¿no? Pero os vuelvo a contar lo mismo, tienes una base, tienes ganas, te apetece, pues venga,
tiras hacia adelante. Por eso yo creo que eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. De cara a tecnologías, pues a día de hoy existen tantas y tan buenas que, en cierto modo, sí que os intentéis ir por la parte más reciente, porque también es algo que van a buscar las empresas. Obviamente hay empresas que se van a dedicar a todo, prácticamente hay trabajo para cualquier lenguaje de programación, pero yo siempre intento mirar un poquito más a futuro. Así que primero buscar un marco tecnológico en el que enfocaros. Vamos a tomar web, ¿vale? En el momento que tenemos web, algo muy fácil para saber hacia dónde tira el mercado, hay un montonazo de encuestas. Tenéis la encuesta de Stack Overflow, que quizás es una de las más famosas, que básicamente os está diciendo cuáles son los lenguajes que más demandados están a nivel profesional. Entonces, casi se puede ir por ahí. Ya digo que siempre sin miedo, porque esto avanza tan rápido que muchas veces no tenemos el control sobre lo que va a aparecer. Y hablabais, por ejemplo, de alguna tecnología, por ejemplo, irnos a Flutter. Estabais diciendo ahí a nivel mobile. Pues Flutter hace 3 años es que ni existía, básicamente. Entonces todo el mundo hacía React Native. Y hace 5 años todo el mundo hacía Xamarin. Y hace 7 años todo el mundo hacía Ionic. Y hace 10 años todo el mundo hacía Córdoba. Es decir, y no pasa absolutamente nada. Yo creo que muchas veces es simplemente mantenerse abierto e ir fluctuando entre las diferentes tecnologías que van apareciendo, porque sí que es muy difícil que aparezca una tecnología que rompa con todo lo anterior. Cada tecnología que va apareciendo no deja de ser una evolución casi que lo que teníamos anteriormente. O, vale, teníamos estos problemas a nivel tecnológico, o teníamos estas limitaciones, pues que la siguiente tecnología que va a surgir, pues siempre intenta arreglar ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nunca va a ser empezar desde el principio. Yo ya digo que no suelo recomendar a ciencia cierta o de forma ciega una tecnología, porque creo que a día de hoy hay muchísimas posibilidades. Sí que es cierto, obviamente, que hay algunas que nos van a abrir muchísimo más mercado. A día de hoy, alguien que sepa JavaScript, alguien que sepa algún framework como React o Vue o semejante, pues va a tener muchísimo mercado abierto. Esto no quiere decir que alguien como yo, por ejemplo, que se dedica a hacer también aplicaciones para Apple, y hablamos de un lenguaje que es mucho más cerrado, ¿no? Porque el lenguaje que se utiliza para aplicaciones nativas es Swift, y prácticamente solo lo utilizamos para crear aplicaciones para entornos Apple. No quiere decir para nada que no haya trabajo, ni mucho menos, porque a día de hoy precisamente lo hay para todo. Y muchas veces también está ligado con el punto de que a veces que una tecnología sea menos usada, incluso hasta está mejor pagada, ¿no? Que eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. A veces por ser poco usada, a veces por ser muy antigua. A mí no me gustaría caer en eso. Es decir, alguien que sepa programar en COBOL a día de hoy, pues seguramente se le paga muy bien. Pero COBOL es una tecnología que, entre comillas, vamos a decir así, lleva muriendo 40 años, ¿no? Pero sí que está muy bien pagada, ¿vale? Yo intentaría más irme hacia las tecnologías poco utilizadas y modernas que poco utilizadas y antiguas, porque las modernas suelen tender a crecer y las antiguas en realidad te están pagando mucho, porque son sistemas que muchas veces son muy legacy o se quieren acabar deshaciendo de ellos. Así que yo, para mí, siempre hacia adelante en ese punto, y siempre intentando buscar nuestra satisfacción. En cierto modo, irse hacia lo que de verdad creemos que nos gustaría, que esto es como todo. Me interesa mucho el mobile, te pones a hacer mobile y dices, buf, quizás esto no era lo que yo quería. Yo creo que todo el mundo ha saltado de un lado para el otro a nivel tecnológico, y que nadie que haya empezado en una tecnología, pasado 2, 3 o 10 años, siga en la misma. Es muy complicado, o por lo menos, incluso hasta yo diría que no deberíamos caer en eso, porque sí que es cierto que podemos tender a veces incluso a acomodarnos, y nada en contra de eso, pero también es un mercado con mucha competencia. Entonces podemos cometer el error del estar muy bien en este momento y llegar a un punto que digamos, no tengo la capacidad o no tengo la fuerza o las ganas de renovarme. Si mantenéis eso, si mantenéis esas ganas y esa constante evolución, no quiere decir que no podáis estar 10 años trabajando en la misma tecnología, pero sí que es cierto que igual en paralelo
pues ir ganando esa flexibilidad a la hora de poder cambiaros. Entonces, llegará un momento que el tener que romper y volver a empezar o cambiarse o ver que aparece algo que nos llama muchísimo la atención, pues tener esa capacidad de lanzarnos a ello, porque va a tener muchas partes en común con lo que ya sabemos. Pues muy bien. ¿Me oís? Sí, se escucha. Vale. Pues no sé, ¿más preguntas, chicos? Mira, yo sí voy a hacer una. Espera. Chema, espera un segundillo. Chema va a hacer una pregunta. Antes has comentado la importancia de tener un portfolio. Aparte de GitHub y LinkedIn, supongo, ¿alguna otra herramienta así para tener un portfolio más enfocada? Vale. Creo que... Bueno, perdona, que no sé si te corté, perdón. Sí, justo esto, más enfocada a este mundillo. Vale. Creo que aparte de GitHub o LinkedIn o lo que sea, que así que son plataformas que ya están como muy orientadas a eso, crear un LinkedIn está bien, obviamente, pero es como esa parte más profesional y más de presentación. Pero después también está la parte del portfolio propiamente dicha, que es que de verdad se vea algo o sepamos que existe algo. Creo que algo, digamos, que nos puede ayudar mucho es la parte de LinkedIn por un lado, la parte de GitHub por otro lado, pero complementada en muchos casos con la parte de incluso hasta nuestra propia página web. Con esto no quiero decir que haya que montar una página web de la leche. Seguramente ya todos vosotros sabéis montar páginas web, pero a veces puede ser un recurso como tener un WordPress o como tener una página de links directamente que en realidad nos vaya redirigiendo a los sitios web donde nosotros queramos. ¿Por qué digo esa parte? Porque de cara a llegar, por ejemplo, a una empresa y enseñarles el portfolio que tú tienes, una página de nuestro control, que quien dice eso dice un Notion, quizás, que lo podemos publicar con un enlace abierto o cualquier cosa, pero sí tener un sitio de nuestro propio control por el hecho de decir, vale, yo tengo todo esto, tengo todo este grueso de proyectos, estos proyectos he utilizado estas tecnologías y me he decantado a hacer esto por esta motivación y por esta otra, y eso llama mucho la atención a las empresas de cara a de llegar, mira, estos son mis estudios, pero por otro lado, estos 3 proyectitos que tengo aquí, pues los he hecho yo desde cero. Y eso muchas veces, aparte de con el GitHub, que las webs siempre suelen estar enlazadas muchas veces con el GitHub, pero sí de cara a presentación o de cara a que las empresas o cualquier persona que te quiera contratar pueda ver a grandes rasgos quién está detrás, creo que también es muy importante. Y ya no solo por la parte técnica, sino también por la parte humana. Por el hecho de decir, mira, esta es mi presentación, esta persona soy yo, estas son mis inquietudes, por un lado técnicas, por otro lado tecnológicas, pero quizás por otro lado también humanas, ¿no? De cara a mostrar una persona como es. Y eso de verdad es algo muy valorado a día de hoy porque está claro que hay empresas que quieren máquinas únicamente para trabajar, pero hay otras empresas que sí que van a premiar ese factor humano. Entonces, cuanto más tengáis y cuanto más podáis enseñar en muchos casos de cuáles son vuestras habilidades, yo creo que más va a ayudar a que tengáis un abanico más grande de empresas a las que elegir, ¿no? Y ya digo, yo siempre es algo que de poderos permitir eso, lo llevaría en paralelo. Es decir, que en el momento que tú estás estudiando, si esos estudios te sirven o los ejercicios que llevas en clase los das reaprovechado en cierto modo para ir generando cierto portfolio, siempre hacia adelante con eso, porque de verdad ayuda, y conozco mucha gente que incluso sin estudios reglados ha conseguido trabajo únicamente por ser capaz de demostrar, porque al final es lo que verdaderamente quiere una empresa. Obviamente que esos conocimientos los tenemos que adquirir de algún lado y estudiando es una de las mejores maneras, pero no va a ser ni el primer ni el último caso de esa persona que, si es capaz de llegar con un portfolio y dice, mira, yo he hecho este sistema informático, lo que sea, esta aplicación. Vale, es decir, de cierto modo ya estás cubriendo esa demanda que tiene la empresa, porque la empresa te va a querer en última instancia para eso, precisamente, para que tú seas capaz de generar código, ¿no? Si hablamos de programación informática. Así que de verdad los portfolios muy importantes, y si tenemos nuestro GitHub y no queremos tener por nuestra página web,
pues poner bonito vuestro GitHub, poner bonito vuestro LinkedIn, el mío propio, si lo queréis tener de ejemplo, aunque igual ya seguramente lo tenéis más bonito que el mío, pero el mío propio tú entras y como que he creado mi portada y ya como ves rápidamente que ya no simplemente tienes estos repos con este código, navega, baja el código, porque en cierto modo tampoco va a importar tanto. Va a importar más la manera que tenemos de comunicarlo o de dar a conocer nuestros conocimientos, que no el que llegue un recruiter y se vaya a meter en tu código y lo vaya acabando analizando, ¿no? Están buscando una fotografía más general de vosotros. Después, pues según en qué empresas, pues puede aparecer una prueba técnica, puede aparecer otros requisitos, que eso ya lo tendremos que solventar por otra parte, pero a veces lo más importante es pasar el filtro inicial, el decir, yo llamo lo suficientemente la atención para que alguien esté interesado en contratarme. Entonces, bueno, queda feo como programador que soy, pero a veces interesa más que el botón sea bonito que no que tenga detrás el algoritmo de la leche que te ha llevado pensar 50 años, ¿no? Entonces, bueno, también seamos listos por esa parte y sepámonos vender, ¿no? Que eso también es muy, muy importante. No digo porque se tenga que engañar. No, nunca os voy a decir que no seáis de esa gente que crea un currículum y el currículum pone experto en 53 tecnologías simplemente porque ha hecho un hola mundo. No vayáis a eso, porque las empresas también se van a dar cuenta de ese tipo de cosas. Y yo he revisado muchísimos currículum, yo he entrevistado a mucha gente y, oye, se pilla a la gente muy rápido que de verdad te puede estar mintiendo en esas cosas. No tengáis ningún miedo a, si solo sabéis Java, pues poner solo Java. No pasa absolutamente nada si de verdad sois capaces de reforzar vuestro perfil de cara a quizás demostrar que sois una persona que está muy dispuesta a trabajar, muy dispuesta a aprender, que ha creado otras cosillas. Eso va a ser en muchos casos más que suficiente para que os den la oportunidad, más que muchas veces llegar y decir, yo he revisado que igual alguno de vosotros lo ha puesto en el currículum, en ningún momento es criticar, pero simplemente lo cuento así un poquito en voz alta para que nos demos cuenta de cosas, por ejemplo, que me han aparecido, que te llegan currículums que parece que tenemos esa necesidad de llenarlos de alguna forma. Y a veces es mejor escribir 2 líneas bien puestas que intentar llenar carilla y media de tecnologías, y más si de verdad en muchos casos no somos expertos. Me ha pasado a veces de llegarme un currículum y ver experto en Windows 95, Windows Millennium, Windows 2000, Windows 7, Windows 8. Ok, manejas Windows, ya está. Es más que suficiente muchas veces para entenderlo y poner en alza ese profesional. Así que de verdad no tengáis miedo a mostrar cómo sois, porque las empresas tampoco son tontas a la hora de contratar, y tampoco se las engaña tan fácil. Así que siempre verdad por delante, intentando siempre ir un pelín más allá y no competir, pero sí de verdad aprovechar vuestros puntos fuertes para intentar tirar también hacia arriba y mostrarlos directamente. Muchas gracias. Nada, a ti. Iván, ¿tú querías? Hola. Buenas. Vale, no sé si me escucha. Se acopla un poquito. ¿Ahora? Sí. Vale, mejor. Mira, hola, lo primero, buenas. Lo segundo, lo que quería decirte, por ejemplo, que viene siempre que cuando aprendemos a programar, también a la vez estamos como intentando mejorar nuestra forma de estructurar el código y de mantener un código limpio. Bien, es cierto que, por ejemplo, existen libros como el de Código Limpio, pero también te quería preguntar a ti personalmente qué otros libros y qué otros posts o blogs te han ayudado a ti a mejorar un poco también la forma de programar. Vale. A ver, de cara a leer, hay infinito. Es decir, acabas de nombrar Código Limpio, pues todo lo que ha sacado este hombre, Martin, pues en cierto modo podemos sacar mucho tema de valor. También soy, digamos, un poco precavido con todos estos tipos de libros, porque muchas veces cuando nosotros nos compramos un libro parece que hay una visión como muy absolutista.
digamos, de alguna forma. Si habéis leído Código Limpio, pues llegaréis a encontrar cosas como, vale, si esta función le llegan más de 3 parámetros, es que ya lo estás haciendo mal. Si esta función tiene más de 7 líneas, pues ya lo estás haciendo mal. Sí y no. Creo que tenemos que tener poquito a poco, o que tenemos que ir ganando poquito a poco, esa capacidad de discernir cuando a nuestro sistema de software hace falta llegar a esas partes tan puristas o no. Las empresas funcionan, o el software funciona de una forma. Nosotros creamos software para poner solución a un problema y, en última instancia, para generar dinero. En cierto modo, porque al final tiene que venir ese beneficio de algún lado. Otra cosa es que estemos hablando de participar en proyectos de código abierto o lo que sea, pero bueno, ahí ya es como otro marco. Pero yo os hablo un poco del marco más profesional de cara a que nosotros tengamos que trabajar en un sistema. Creo que la parte de análisis siempre es importantísima por el hecho de que en según qué momentos o qué necesidades tenga nuestro software, nosotros tenemos que tomar también unas decisiones. Y esas decisiones pueden pasar por crear un código súper bien estructurado, con una arquitectura súper novedosa, escalable, etcétera, o podemos irnos a algo más sencillo. Entonces, siempre intentemos ser un poquito críticos con estos aspectos. Eso ya lo primero. De cara a leer, hay infinito. Es decir, si simplemente vais a documentaciones oficiales, os van a estar enseñando cómo hacerlo de la forma correcta. Si os vais a un montón de blogs, como puede ser Medium, como puede ser Dev2, vais a tener en muchos casos esa visión de una desarrolladora, un desarrollador, que ya ha como enmarcado y resumido las dudas que tenéis. Muchas veces tampoco hace falta ni irse en primera instancia a me tengo que ir a este libro de arquitectura de 1000 hojas para intentar entenderlo, ¿vale? Hay ese purismo, pero sí que es cierto que hay reglas como que son mucho más básicas y podemos establecer en un marco mucho más general. Para mí, y ya que lo dijisteis, el Clean Code de Martin, para mí es de los mejores libros que se puede leer a nivel de concepto general, pero sí que es cierto que más que especializarse muchas veces en algo en concreto, si tomamos conceptos a nivel de arquitectura generales, es decir, a nivel de arquitectura puede ser una arquitectura modelo vista controlador, o MVVM, o Viper, o MVP, por ejemplo, es decir, diferentes arquitecturas que se utilizan mucho. Creo que si de verdad nos formamos en aprender arquitecturas a nivel conceptual y de verdad nos formamos a aprender, por otro lado, patrones de diseño, creo que eso ya nos está abriendo, digamos, posibilidades infinitas de cara a que nuestro código sea un buen código. Hacia ahí, ampliar hacia donde os dé la gana, porque encontraréis muchísimos libros de algoritmia, encontraréis muchísimos libros de estructuración, pero sí que es cierto que yo no creo personalmente que exista una ruta fija al margen de yo aprendo un lenguaje de programación, aprendo cierta arquitectura. No estoy hablando de arquitectos de software, ¿no? Estoy hablando de que más o menos nosotros sepamos cómo estructurar nuestro código. Y todo esto compaginado con conocer ciertos patrones de diseño. Con eso, poquito a poco, mi experiencia y al final también conociendo a más gente, con esos conceptos nosotros vamos a ser capaces de ir mejorando nuestro código. Porque, en cierto modo, en el momento que se sabe cómo hacerlo, en el momento que una persona acaba siendo organizada, da el mismo trabajo hacer mal código que hacer buen código. Entonces, en el momento que vas aprendiendo, el mal código es que ya no te sale. Es decir, no te sale, con muchas comillas, ¿no? Pero me refiero que tú ya vas a tener interiorizado cuáles son esas normas que tú tienes que seguir adelante. Vale, estoy hablando como con mucha paja de todo este concepto. Por suerte, para todo esto hay algo que cualquier herramienta casi de programación nos sirve para ayudar. Si hablamos de, pues no sé con qué IDEs habéis trabajado, pero hablabais de Kotlin, pues supongo que Android Studio estará por ahí, o estará IntelliJ, o estará Visual Studio Code. Bueno, cualquier editor a día de hoy tiene una herramienta que se llama un linter. Básicamente, un linter no deja de ser algo que se encarga de analizar el código y decirnos si está bien o mal. Y los linters son configurables, y los linters son configurables precisamente con reglas de código limpio. Entonces, muchas veces yo lo que recomiendo es tampoco te metas a estudiar toda la teoría de golpe,
porque siempre la teoría y la práctica tienen que ir de la mano. Entonces, una de dos, o vas aprendiendo cosas y llevándolas a la práctica, y todo eso lo compaginas con las herramientas más fáciles de utilizar, que al final no deja de ser el editor con todas estas reglas que nos van a empezar a escanear código y ya nos van a ir diciendo, hey, aquí has puesto este doble espacio, pues no lo pongas, eso ya es código limpio. Esta función tarda en ejecutarse tantos milisegundos, pues eso ya te va a dar cuenta para decir, hey, quizás esto lo tengo que repensar y ya lo tengo que ir tomando por otra parte. Si me quedo con un libro, ya digo, iros al Clean Code. Y no me iría mucho más, porque si también nos vamos a nivel de literatura, vamos a encontrar de todo. Yo he leído muchos libros y de todos vas a ganar algo, pero sí que es cierto que creo que más que centrarnos en me tengo que leer estos 5 libros para tirar hacia adelante, es me voy a leer este libro, voy a ponerlo en práctica, y ahora ¿cuáles son mis inquietudes? Mis inquietudes son más de cara a patrones de diseño, pues vete a estos libros de patrones de diseño. Mis inquietudes son más a nivel de algoritmia, pues vete a estos. Igual nos vamos por el mundo del data science, pues igual ya me tengo que ir a algo totalmente diferente, y ya no estamos hablando tanto de lo bien que, o de lo bueno que yo sea estructurando ese código, porque no es lo mismo estructurar código en frontend que en backend o en base de datos, ¿vale? Así que yo creo que poquito a poco, más que llenarnos de literatura per se, es ir dando el tiempo suficiente para que nosotros también vayamos asentando conceptos y teniendo otras inquietudes en nuestro punto de mira para ir lanzándonos a ellos. Así que ya digo, en libros de todo, pero intentar acotar esos conocimientos. Y yo soy mucho de leer, por ejemplo, artículos. De cara a mí me interesa esto concreto, pues voy a intentar buscar artículos de referencia en blogs, o quien dice artículos habla de vídeos en YouTube o cualquier otro recurso que tengáis para aprender, para centrarnos en esa parte, ir pillando píldoras, digamos, más acotadas para ir asentando esos conocimientos, porque sí que es cierto que también todo esto tiende a abrumarnos. Y empezamos como a ver muchos conceptos, y en el momento que cerramos el libro pues ya tampoco tenemos muy claro por dónde tirar cada uno, y no dejan de ser más ideas generales que otra cosa. Una preguntilla más por aquí. ¿Más preguntillas? Yo creo que sí que quería hacer otra pregunta. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, pues lo primero, darte las gracias, y para continuar, pues era por ver si sabrías dar algún consejo a una persona que haya estudiado estudios relacionados con diseño gráfico y haya querido seguir formándose en este mundo, pues un poco para complementar lo anterior. Ahora creo que estoy viendo que es un poco más al revés, que he estudiado esto y lo otro parece que me va a servir como un complemento. Entonces, no sé si tendrías alguna... Bueno. Cuanto más completo sea un perfil, pues mejor para ti, en cierto modo. Yo creo que no debemos tender, porque también es como ese cliché que existe de cara a la gente que se dedica a programación, que lo único que le importa es el código. Y lo vuelvo a decir, y tú lo sabrás si tienes conocimiento sobre diseño. Puedes tener el código más eficiente del mundo, pero si tu app a nivel gráfico es una castaña, o a nivel de usabilidad es una castaña, pues vas a fracasar, básicamente. Eso es así, y ha sido así siempre. Personalmente diría que todo el mundo se intente enfocar en eso. Obviamente, si estamos empezando ya bastante tenemos muchas veces con entender el código, pero que en cierto modo tú nunca vas a trabajar solo. Entonces, primero, si de verdad vas a trabajar solo, pues ya con más motivos necesitas tener conocimiento sobre usabilidad y la parte más gráfica, o la parte más de creación de usuarios, de interfaces, la parte más de UI. Y si no, igual tú eres una persona que únicamente se va a dedicar a la parte de programación, pero si no estás solo, al final esto quiere decir que vas a tener que interactuar con más gente de tu equipo, y que vas a tener que también tomar decisiones consecuentes. Entonces, cuanto más amplio sea nuestro conocimiento, mejor. Y por otro lado también, si tú eres una persona que está o le interesa más la parte gráfica y conoce la parte de desarrollo, pues aún mucho mejor, porque va a incluso tener los conocimientos de decir, vale, yo quiero hacer diseño en esta empresa, pero yo como tengo los conceptos a nivel de desarrollo, pues incluso hasta soy capaz
de ayudar al equipo de desarrollo a tomar decisiones, a realizar estimaciones, a ver en el momento que estoy diseñando qué es más factible o menos factible, más o menos costoso, porque sí que es cierto que yo a veces me he topado con gente de diseño que obviamente en diseño son unos genios, pero que tú también llegas al momento de decir, vale, este diseño es la leche, pero nos va a llevar a implementarlo 2 meses. En cambio, este diseño es solvente, pero nos lleva 1 semana. Entonces ahí llegará producto, o llegará tu manager, o llegará quien sea, y dirá, pues igual nos interesa más, o incluso por el presupuesto que tenga el proyecto, irse a una solución quizás menos vistosa, pero que en ese momento sirva de más ayuda para que el proyecto pueda escalar o pueda tirar hacia arriba. Así que creo que existen ambas opciones. Yo he conocido a diseñadores que controlan la parte de programación, igual que programadores que controlan la parte de diseño. Yo creo que soy más de esa segunda parte. Yo todo lo que he estudiado ha sido relacionado con la parte de software, pero sí que es cierto que me he ido interesando poquito a poco por la parte de diseño y por la parte de usabilidad. Y eso, por ejemplo, cuando me puse a desarrollar mis propias aplicaciones, a mí me dio la vida, en cierto modo, el tener ciertos conocimientos a nivel gráfico, porque si no, no me permitiría realizar diseños, básicamente. Y a día de hoy también me permite, pues cuando hablo con un equipo de diseño, precisamente poder debatir, porque en muchos casos se trata de eso. Y ya si aún lo queremos ampliar mucho más, pues que una persona quizás esté más centrada en la parte de frontend, pues el conocer cómo funciona la parte de backend también está muy bien, porque tú vas a conocer también qué requisitos tienen otros equipos. Así que miedo a formarse en diferentes campos, yo creo que al final todos son complementarios en ambos sentidos. Tenemos que acabar focalizándonos en uno, en cierto modo, porque sí que es cierto que cuando llegamos a una empresa pues no es tan fácil llegar y decir, no, a mí me da igual trabajar en la parte de diseño o la parte de desarrollo. Hay que ir un poquito más con el tiro centrado, y siendo realistas también. Se necesita mucha más gente, pero bueno, eso ya en cualquier marco. Se va a necesitar muchísima más gente de desarrollo que muchísima más gente de diseño de cara a ofertas laborales. Pero yo no me preocuparía por el hecho de que quizás intentaras la programación como algo complementario y que ahora lo veas al revés. Sí que es cierto que lo puedes ver al revés de cara a eso, a conseguir trabajo, porque pueden aparecer más ofertas, pero para nada no significa que no exista ese perfil quizás de diseño y con la parte más técnica. Así que bueno, ahí es un poco pelear por lo que de verdad te llame más la atención. Vale, pues muchas gracias. A ti. Tenemos una pregunta nosotros en esta clase. Alejandro. Pregunta. Vale. ¿Se oye? Sí. Vale. Mira, la pregunta que le quiero hacer con el tema de cuando voy a trabajar en una empresa de programación. Espérate, ¿se me oye? Ah, vale. Vale. Que mi mayor preocupación cuando yo decía trabajar en una empresa de programación es el tema sobre la explotación, porque yo antes de estudiar de programación en el DAO, yo hice ASIR, que es Adiestramiento de Sistemas Informáticos, y la mayoría de mis compañeros del año pasado me dijeron que ya van a estudiar más, que van a intentar buscar trabajo, y yo estaba o me dedico a estudiar otros 2 años más en programación, que ya sí aprendo más cosas, o me busco ya trabajar. Y me decían mis compañeros el año pasado que no te estudies programación porque ahí te dicen que te van a explotar, y de alguna empresa o algo así, y no sé, me ha dejado ese tema en la cabeza y por eso estoy preocupado. Así que como tú eres programador y tienes experiencia, pues digo, a ver si me puedes contar si es cierto o no. Vale, te diría que es cierto en algunas empresas y no es cierto en otras. Hay de todo. Sí que es cierto que hace unos años, y sobre todo cuando yo empezaba, las empresas como que tenían una filosofía muy clara y quizás tendían más hacia esa explotación. En muchos casos yo he tirado horas como un desgraciado, ¿no? Si me permitís la expresión. He trabajado horas extras, pero para jubilarme ya, ahora mismo. Yo creo que podría... Pero sí que es cierto que no todas las empresas son así. Y que también tenemos la suerte y de verdad no tengamos, nunca lo veamos como un limitante. Cuando se hablaba antes de que si yo empiezo con una tecnología no voy a poder cambiar nunca,
mentira. Si yo empiezo en una empresa que es una porquería, vamos a llamarla así, tampoco tengáis miedo porque aparecerán otras. Es muy difícil de predecir. Lo bueno de nuestro sector es que como cada día hay más demanda, las empresas cada vez tienen que ser más buenas, ¿no? Yo no voy a ser el tío que llega aquí y diga que todas las empresas son buenas y que el empresario está para hacernos felices, ¿no? Porque el empresario está para enriquecerse, ¿no? En muchos casos, y es lo que buscan. Entonces, los habrá más y menos éticos, ¿no? Pero, dada la situación que tiene nuestro sector, que es que se necesita mucha gente trabajando y cada vez hay ofertas y hay mejores ofertas, eso también ha hecho año tras año que las empresas cada vez se porten mejor, ¿vale? Entonces yo te diría que explotación, puede que la encuentres, por supuesto, pero que no es algo a lo que tiende el mercado, también lo tengo clarísimo. Las condiciones de trabajo a día de hoy son muchísimo mejores, y ya como no sé, un poco cierre de este tema, decir que podemos optar a puestos de trabajo, podemos optar a cambios en puestos de trabajo y podemos optar a salarios que de verdad es muy difícil conseguir en muchas otras profesiones. Quien dice muchas otras, dice en la mayoría. Entonces, que si de verdad te encuentras con eso, primero, no tengas miedo a plantarte. Es decir, estás en una empresa que tienes que tirar muchísimas horas, estás en alguna empresa que de verdad se portan verdaderamente mal contigo, tío, de verdad, déjalo y siguiente empresa. De verdad, porque esas oportunidades aparecen y nadie está libre de que no aparezcan ese tipo de casos, pero creo que no es algo ligado al sector. Yo hablando con cualquier amigo o familiar, rara es la persona que no ha pasado por algún momento de decir, ostras, es que la empresa en la que estoy aquí, pues cómo se pasan con estas horas extras o con estas condiciones o con no sé qué. No creo que sea algo típico únicamente del sector. Yo he pasado por empresas que he currado un montón y he pasado por otras que he currado un montón, pero al final todo acorde a lo que de verdad te están vendiendo. Y siempre con la flexibilidad de ir diciendo poquito a poco, ok, esto no me interesa, pues siguiente. Ir buscando, ir intentando nunca quedarnos en ese sitio y nunca tener el miedo a voy a aguantar estas condiciones que de verdad pueden ser malas por no intentar dar un paso al frente. Así que puede que tus compañeros se lo encontraran. Para nada voy a decir que es mentira, porque es una realidad del sector, pero no creo que sea algo a lo que el sector tienda, y si no, pues bueno, yo creo que al final es cuestión de ir hablando con gente que quizás lleve más tiempo y que haya probado más de una empresa en muchos casos. Muy bien. ¿Más preguntillas, chicos? Otra pregunta. Hola, Bryce. Muchas Buenas. gracias por habernos dedicado tu tiempo hoy. Y yo te quería preguntar la gestión del tiempo siendo freelance, porque, o sea, yo tengo, yo estoy en la cabeza, ¿no? Tengo muy metido pues cómo se trabaja en una empresa, porque ya he estado trabajando en una empresa, y cómo es esa gestión del tiempo, ¿no? Que es deseable echar tus horas e irte luego a casa, pero sí que muchas veces, pues lo que has comentado, que se echan horas como un reloj. Entonces, siendo freelance, y además tú, o sea, que tienes tantos frentes abiertos, porque tienes el canal de YouTube, tienes Twitch también por ahí, tienes un montón de cosas. ¿Cómo realizas esa gestión del tiempo? Vale. Creo que eso, trabajando para ti mismo, es de los puntos más importantes, y ahí también son de las cosas que yo intenté focalizarme cuando antes os hablaba y os decía, vale, la parte técnica más o menos la tengo cubierta, o la parte de conocer el sector la tengo cubierta, pero no tenía otras partes cubiertas, y precisamente una de ellas era la parte de gestión del tiempo. Entonces eso es algo que desde el principio tienes que tener muy metido. Con el paso del tiempo, una vez ya estés en la rueda, pues podrás ser más flexible. Pero yo fui una persona que, digamos, me intenté plantear siempre hábitos muy concretos. Quien dice,
hábitos a nivel de horas de siempre voy a empezar a la misma hora, siempre voy a intentar acabar a la misma hora, siempre voy a ser una persona que no trabaje en pijama, ¿no? Porque al final siempre intentamos caer en algunas cosas que nos pueden acabar arruinando. Cuando tú ya te veas cómodo, no voy a ser la persona que te diga, hoy no quieres empezar a las 8, empieza a las 12. Me da igual, si te lo puedes permitir, adelante con eso. Hoy no quieres trabajar de traje, pues trabaja en pijama. Pero sí que es algo que, en cierto modo, primero nos tenemos que ganar. No podemos empezar por la parte a la que deseamos llegar, ¿no? Entonces, para mí la regla fundamental es, prácticamente yo planifico cada cosa que voy a hacer en mi día a día. Y siguiendo la regla de que yo nunca me acuesto sin saber qué es lo que voy a hacer al día siguiente. Es decir, yo soy una persona bastante metódica y eso yo creo que ayuda, ¿no? Porque el tener ese toque de querer las cosas de una forma muy concreta, creo que eso me beneficia, ¿no? De alguna manera. Pero en cierto modo todo se resume a que yo tengo una aplicación, por ejemplo, la que yo uso una aplicación que se llama ClickUp. Quien dice ClickUp, vale Todoist, vale Trello, vale lo que queráis, ¿no? Pero una aplicación donde se puedan crear tareas y donde se puedan priorizar y donde le puedas asignar duraciones. A mí lo que mejor me funcionó es, yo hoy sé que voy a tener que trabajar en el proyecto A, el proyecto B y hacer esto y comprar pan. Incluso a estos niveles, porque si no es posible que se me acabe olvidando. Y todo eso, yo antes de acostarme básicamente echo un ojo y digo, vale, ¿cómo tengo el día de mañana? Tengo esto, esto y esto. Es asumible, tengo espacios libres, puede aparecer cualquier cosa. Obviamente nos dedicamos al desarrollo de software, producción puede explotar en cualquier momento, entonces no se trata de tener tareas que vas a tener que hacer sí o sí. No, ¿vale? Márcate tus objetivos fijos para el día, márcate otros objetivos que igual pensabas hacer dentro de 3 días, pero igual has acabado antes y puedes ir asumiendo poquito a poco, pero sobre todo ten acotado en qué te vas a dedicar, en qué te vas a focalizar y durante cuánto tiempo te vas a focalizar. Con eso, ir generando esa dinámica en tu día a día te va a ayudar muchísimo porque, en cierto modo, nadie quiere trabajar con incertidumbre, nadie quiere trabajar con empiezo una cosa y yo qué sé qué haré luego. Entonces, el tener esa parte nos va a dar tranquilidad y también nos va a nos va a enseñar a cada vez ir mejorando nuestra gestión del tiempo, porque obviamente es muy difícil, si estás empezando a trabajar, el decir, vale, tengo que hacer esta pantalla para esta aplicación y eso me va a llevar 2 horas y media. No, es decir, llevo trabajando 11 años y más o menos me puedo aproximar. Igual digo 2 horas y media y me lleva 2 horas o 3, ¿no? Pero sobre todo al principio, si tú dices me va a llevar 2 horas y media, yo te digo siempre, súmale un 40% y si estás muy al principio, súmale un 50%, porque seguramente te vas a equivocar y donde pensabas que eran 2 van a ser 5 horas al fin y al cabo. Pero siempre intentar acotar nuestro scope, nuestro ámbito de trabajo diario, si no es muy muy complicado y eso al final en lo que nos va a acabar o lo que se va a acabar traduciendo es en ansiedad, ¿no? En decir, tengo todo esto que hacer, no sé cuándo lo tengo que hacer, no sé cuándo lo tengo que acabar, no sé cuándo lo tengo que empezar. Así que siempre poquito a poco y delimitando muy bien todo. Bueno, sé que tienes un poquito de prisa, Bryce, no sé cómo vamos. Nada, si queréis ahí alguna preguntilla más, si queréis ahí un par más, aún me da tiempo. Vale. ¿Alguna preguntilla más? ¿Por aquí, chicos, tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Por allí el resto de clases tenéis alguna pregunta? ¿O los profesores que están conectados? Y tampoco. Devolvemos a estudios centrales. No oigo. No tienen preguntas. Pues nada, si no hay más preguntas, pues ¿qué nos dirías para concluir, Bryce? Pues que estáis estudiando una de las profesiones con más futuro de la historia, de la humanidad. Así de claro. Que estaba hablando, la persona también que preguntasteis eso sobre la explotación, no voy a decir lo contrario, pero darle una oportunidad y en el momento que lleguéis al punto ese de inflexión donde de verdad encontréis que por un lado lo entendéis y por otro lado os gusta, de verdad que tenemos que sentirnos afortunados y muchas veces es triste porque no quiere decir que
la gente que hace programación tenga que ser más lista, más guapa o haya tenido que estudiar más en su vida, pero tenemos unas oportunidades laborales que a día de hoy es complicado, y cuánta gente estudia y estudia más y le dedica año tras año y muchas veces no es capaz ni de encontrar ese trabajo para tirar hacia adelante. Entonces, afortunadamente, en nuestro sector hay esa oportunidad y hay la oportunidad de seguir creciendo. Yo también incluso hasta hablo de mi salario. Mi primer salario fueron 14.000 euros al mes, básicamente. Entonces, ese salario se ha multiplicado muchas veces, 14.000, digamos. 14.000 al año sería, ¿no, Bryce? 14.000 al año. Sí, 14.000 al año. ¿Qué Has dije? dicho al mes y he visto aquí los ojos. Al mes, ojalá. Al año. Es decir, 932 euros al mes es lo que yo cobraba, que eso está bien, pero que para nada es el techo, ni mucho menos, y en otras profesiones sí que lo es. Entonces, nunca lo veamos por ese punto, y si de verdad ya queremos estar abiertos a ya no solo trabajar en España, sino trabajar para empresas de fuera o incluso a viajar, los rangos salariales se van a ir con el paso de los años a los 150.000 euros, 200.000 euros si os vais a trabajar a Estados Unidos. Y eso te explota la cabeza. Es decir, ¿quién leches cobra eso? Si me permitís la expresión. Y son cosas a las que con el paso del tiempo se puede llegar, por supuesto, paso a paso. Y que también decir que no toda la vida es dinero, y muchas veces es encontrar esa felicidad y esa estabilidad. Y con muchísimo menos se puede vivir más que de forma digna y holgada. Pues nada, decirte que muchísimas gracias por todo, ¿no? Por todo lo que compartes, por haber pasado este ratito con nosotros, haber sacado este tiempo para hablar con nosotros, y bueno, desearte que sigas con todo el éxito que tienes, y bueno, que tengas mucha suerte. Claro. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a vosotros por compartir, y espero que nos haya dado ahí la chapa o dicho muchas tonterías. No, Estuvo bien. Muy interesante, muy interesante, Bryce. Así que nada, pues muchas gracias. Y nada, no te quitamos más tiempo. ¿Vale? Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, y mucho ánimo. Gracias. Sí, mucho ánimo a ti también. Bueno, pues nada. Venga. Saludos. Venga, hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Adiós.